Iosefum Gabriele del Rosario Brocero, et Elisabetam a Santissima Trinitate Cate, Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum catalogo scribimus statuentes eus in universa Ecclesia inter santos pia devotione recoli deberi. Lleven que cruzado, espuelas de fierro, tilintilan, parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno, su mula va. Cinto colorado, guarda su breviario que está gastado de leerlo a diario, un poco aquí, un poco allá, bendiciéndolo. Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridas familias de Villa Dolores, San Pedro, Villa Sarmiento? Bueno, aquí estamos, otro jueves, ya dispuestos a salir con el curita y la mula mala cara para llevarles música, llevarles las buenas noticias que hay siempre en nuestra querida iglesia, en nuestra comunidad, porque somos todos una comunidad y la verdad es que felices de poder hacer el programa. Por supuesto, dándole gracias a nuestros auspiciantes y voy a volver a agradecer en este segundo programa a la Municipalidad de Villa Sarmiento, a su intendente, que nos han dado el auspicio y que ya a partir de hoy ya empiezan a salir como auspiciantes y que realmente, también gracias a la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba, a Sendo y al Colegio Sagrado Corazón. Son ustedes los que nos ayudan a sobrevivir en esta época de pandemia con brocherito en el aire. Bueno, en el día de hoy vamos a lograr tener la comunicación telefónica con el padre David, eso esperamos, tener buena conexión y poder hablar con él, casi al final del programa vamos a hacerlo. La vez pasada no nos fue factible, pero esta vez sí. Y vamos a tener un programa como siempre hermoso, vamos a dar comienzo, como lo hacemos siempre, con el videito del Papa. A ver, ¿qué nos pide el Santo Padre en este mes de noviembre? Por favor, señor director, ¿lo vemos? La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. La inteligencia artificial. Realmente, qué lindo que es ver cómo la iglesia se va ayornando y se va poniendo siempre a la vanguardia de todo y cómo está siempre al lado de la ciencia. Vamos a ver que nos ha llegado también desde el Vaticano una entrevista que le han hecho a uno de estos ingenieros que habla de la inteligencia artificial, para entender un poco más a qué se refiere el Papa cuando dice oremos por la inteligencia artificial. ¿Lo vemos, señor director? Siempre respondiendo a los desafíos de los tiempos, el Papa Francisco ha invitado a rezar durante noviembre por un desarrollo atento de la inteligencia artificial. En su video mensual manifiesta su interés de que este prodigio de la tecnología sirva para el bien común de toda la humanidad y no genere nuevos tipos de exclusión social. Para conocer más acerca de estos desafíos, desde España nos responde Albert Cortina, abogado y experto en ética de las tecnologías aplicadas. Muchas gracias, señor Cortina, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.
¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, yo si quieres una definición simple sería pues hacer que una máquina se comporte de una manera que pudiésemos considerarla inteligente como consideramos a un ser humano, ¿no? Ya es difícil descubrir qué es la inteligencia en un ser humano, pues en un ordenador, en un robot, los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, cuando se comportan y toman decisiones similares o que podríamos decir humanas, ¿no? Ahí aplicamos el concepto de inteligencia y, bueno, es artificial porque obviamente no sale de nuestro cerebro, sino de una máquina. ¿Y en qué ámbitos de la vida estamos encontrando la utilización de la inteligencia artificial actualmente? Bueno, pues se está extendiendo en todos los ámbitos, ¿no? Incluso con el concepto de Internet de las cosas, todo va a ser inteligente, ¿no? Fíjate que de alguna manera hablamos de el smartphone del inteligente, ¿no? Un móvil inteligente, un coche inteligente. De alguna manera, la inteligencia artificial está penetrando en todos nuestros objetos cotidianos, en nuestra forma de organizarnos como sociedad, en la economía, ¿no? Y esos algoritmos, ¿no? Es casi como las neuronas, ¿no? La parte de esa inteligencia artificial que desarrolla esas decisiones que toman las máquinas, nos está invadiendo realmente, ¿no? Entonces aquí un poco el reto es, bueno, cómo vamos a trabajar, cooperar con esa inteligencia artificial y además que sea al servicio del ser humano, ¿no? Que no seamos nosotros los que estemos al servicio de esa inteligencia artificial. Concretamente, ¿qué es un algoritmo? Bueno, es una manera que tienen los informáticos de expresar esa inteligencia artificial, ¿no? Es una fórmula, si quieres, bueno, matemática, cibernética, ¿no? En la cual, por ejemplo, si tenemos que desarrollar un análisis de datos, ¿no? Básicamente está aplicado a la recepción y análisis de los datos que generará esa Internet de las cosas, esa inteligencia que irá captando nuestros comportamientos, todo lo que dejamos en Internet, ¿no? Todo eso se analiza en una especie de Big Data, ¿no? Y ese Big Data podemos denominarlo algoritmo, ¿no? Ahora, ¿esto cómo puede impactar la vida de las personas para bien? Pues ese es el reto, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco en diversos documentos y en el vídeo que ha salido para la oración de este mes, de noviembre, ¿no? Nos plantea el reto ético, ¿no? Cómo poder aplicar unos valores éticos, humanos, humanistas, ¿no? A esa inteligencia que puede derivar hacia algo muy peligroso, ¿no? Incluso totalitario, ¿no? Respecto al ser humano, pero que también ofrece unas grandes oportunidades. Estamos en el inicio de ese desarrollo de la inteligencia artificial, casi es como un niño de 3, 4 años, por lo tanto tenemos que implementarle valores, tenemos que implementar unos comportamientos que queramos que después, de alguna manera, cuando se desarrolle, esta inteligencia artificial poco a poco se va a ir desarrollando, pues esté al servicio, como hemos dicho, del ser humano. Por tanto, hemos de elaborar una ética y también una regulación favorable a que esa inteligencia artificial se desarrolle para el bien común. Una tarea a la que todos estamos llamados a contribuir, más ahora que el Papa Francisco nos pide rezar por ella, para que la inteligencia artificial encuentre un uso que permita que el reino de Dios y su justicia lleguen a cada hombre y a cada mujer en nuestra tierra. Bueno, vuelvo a decir, muy importante, así que en este mes, cada vez que ofrezcamos las intenciones del Santo Padre, ya sabemos, para que la inteligencia artificial sea beneficiosa para toda la humanidad, que se maneje continuo, con criterio, con buenas intenciones y que nos va a beneficiar realmente mucho. Bueno, como ustedes saben, todos los miércoles el Papa tiene la audiencia general, pero también ayer hubo por la mañana la bendición de la esfinge de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Esta imagen pertenece, por supuesto, a los vicentinos, a la Orden de los Vicentinos, y es la imagen tal cual como la describió Santa Catalina de Labouré hace 190 años atrás, cuando se le apareció la Virgen. Y esta imagen que bendijo el Papa ayer en el Vaticano va a peregrinar por Italia durante todo este tiempo. Va a ir por todos los rincones en un gesto de acercamiento, de cercanía, de amor de la Madre, de la Virgen, principalmente
a los que están padeciendo la pandemia. Ustedes saben que en Italia hay este rebrote bastante duro y bueno, a todos los enfermos de COVID. Señor director, vamos a ver, es breve, pero el momento, y así vemos la imagen que es realmente bellísima. Girerà per tutta l'Italia. Grazie. Bellísima nuestra madre, bellísima. Bueno, esa imagen va a peregrinar por toda Italia, llevando el amor, la dulzura de la madre en esta invocación, en esta imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Bueno, vamos a oír el resumen muy cortito de la catequesis de ayer en la audiencia general que tuvo el Santo Padre, porque ustedes saben, está haciendo la catequesis con respecto a la oración. Pudimos ver el jueves pasado lo que dijo con respecto a la oración y ahora ha hablado de la perseverancia en la oración. Debemos perseverar, aunque nos parezca que Dios no nos oye, aunque parezca que Dios no nos ve, que no está, perseveremos porque, bueno, el Señor sí escucha. Con este resumen de la catequesis vamos a verla y, señor director, nos vamos al primer corte, así que presten atención, las palabras del Santo Padre muy lindas con respecto a la oración. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro, la oración es vital para no desfallecer, es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios Padre. Saludo cordialmente
a los fieles de lengua española. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama. Que el Señor los bendiga. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Otra obra en marcha para los vecinos de Villa Dolores. Estamos ampliando y remodelando el hospital de la localidad, incrementando la capacidad de camas e incorporando nuevos servicios, preparando todo para su paso a la alta complejidad. Entre todos podemos y hacemos más. Santo brochero, contigo quiero ir al paraíso, que tu palabra sane hoy mi alma. Al lado de Jesús en tras las sierras estarás. En Prevención ART cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Avanzamos en acciones para que la temporada turística 2021 sea segura. En el Centro de Convenciones Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, tuvieron una mesa de trabajo con autoridades de las distintas cámaras empresarias que nuclean a los sectores del turismo provincial. Avanzaron en un plan de acciones para garantizar la temporada de verano en el marco de la pandemia, promoviendo un turismo responsable y que siga posicionando a Córdoba como el principal destino turístico de la Argentina. Entre todos podemos y hacemos más. Ponete al día, paga tu factura en 6 cuotas sin interés. Desde el 1 y hasta el 30 de noviembre, la cooperativa Semdo te ofrece una promo especial para que puedas abonar las facturas atrasadas por la pandemia. Si tenés tarjeta macro, podés pagar en 6 cuotas sin interés. Y si no tenés esa posibilidad, la cooperativa Semdo te financia hasta 6 cuotas sin interés. Agenda. Noviembre en la Semdo, 6 cuotas sin interés. Cooperativa Semdo, avanzamos juntos. Dios, Señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, pastos y el sol, y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va el taurino, va repitiendo Ave María. Con Personal Prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Preguntale a Juan Running si va hoy y seguí conectado con todos tus contactos, incluso con los que agendaste como te parece. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Bueno, como ustedes saben, este programa es un programa del santo, el santo cura brochero, así que nos gusta siempre meternos en la vida de los santos, averiguar, nos da realmente un verdadero placer poder conocer la vida de ellos y que nos ilumine, que nos den ese ejemplo tan hermoso. En este caso vamos a ver una brevísima historia de un santo que se celebró el día 4 de noviembre y que es el patrono de los catequistas y el patrono de los seminaristas. Un santo realmente hermoso, así que, mire, en unos breves minutos vamos a ver cómo San Carlos Borromeo
vivió esta vida de santidad que todos estamos destinados a hacer, que todos podemos tener. Un sacerdote nos lo va a contar y realmente vamos a vivir un momento muy bonito. Señor director, vamos entonces con la vida de San Carlos Borromeo. Vamos a hablar de Carlos Borromeo, arzobispo de Milán y cardenal de la Iglesia Católica. Su fiesta litúrgica se celebra el 4 de noviembre. Es patrón de los catequistas y patrón también de los seminaristas. Carlos Borromeo nace el 2 de octubre de 1538 y muere el 4 de noviembre de 1584, a la edad de los 46 años. El nombre de Carlos significa hombre prudente. Carlos Borromeo nace en una familia económicamente pudiente. Es el segundo entre 6 hermanos. Este hombre que nace en la opulencia, si lo podemos llamar de esa manera, es un hombre que rápidamente se da cuenta de lo efímera que pueden ser las riquezas terrenas y desde muy temprana edad siente la necesidad de comenzar a renunciar a muchos de estos beneficios que debe y puede obtener por familia para ayudar a los más necesitados. Es un hombre que intelectualmente era un poco retrasado. Dicen que sus profesores lo veían como un poco lento, que no era un hombre muy fluido en la palabra, pero fue un hombre que por su dedicación, fue un hombre que por su empeño, fue un hombre que se supo entregar a la formación académica y terminó siendo uno de los ejemplos para sus compañeros cuando se encontraba en la universidad, porque fue capaz de superar todas estas dificultades. Carlos Borromeo, como ya miramos hace un poco, nace en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI prácticamente, un siglo que es bien complejo para la historia eclesial. Es el siglo de la reforma de Martín Lutero y de sus compañeros, pero es un siglo también en el que la contrarreforma católica tomó fuerza. Es poco conocida por muchos de nosotros, pero es una época tan especial para la Iglesia, fue un resurgimiento tan bonito para la Iglesia, pero que lastimosamente nos hemos quedado únicamente con la información de la reforma protestante de Martín Lutero, de lo que Martín Lutero cuestionaba de la Iglesia y de cómo a partir de ahí comenzaron a surgir una serie de movimientos religiosos en contra de lo que no les termina de gustar ni de apetecer en determinadas iglesias. Carlos Borromeo pues nace en este tiempo y es uno de los líderes de esta contrarreforma católica, al lado de San Felipe Neri, de San Ignacio de Loyola, de Pío V, de una serie de santos que tuvo esta época brillante de la Iglesia, en la que, igual que Martín, sentían la necesidad que había que cambiar muchas realidades, que era necesario instruir a los sacerdotes, que era necesario apretar varias tuercas flojas que habían dentro de la Iglesia. Pero estos grandes santos tuvieron algo a favor, y fue que ellos emprendieron una reforma, pero al interior de la Iglesia. Martín cuestionó muchas de las realidades que estos grandes santos también cuestionaron. Martín lo hizo desde fuera y fuera se quiso quedar. Estos hombres y mujeres de esta época que sintieron la necesidad de reformar las instituciones eclesiales, desde dentro comenzaron un proceso de renovación y poco a poco se fue logrando ese resurgimiento nuevo que se necesitaba en la Iglesia. Carlos Borromeo, dicen algunos historiadores, que es uno de los más brillantes y de los más santos hombres de esta época de contrarreforma católica. El hombre que en su momento
de infancia no se veía como tan brillante académicamente, terminó siendo un hombre muy intelectual y terminó siendo un hombre muy inteligente para solucionar dificultades. Fue un hombre de gran diplomacia, fue un hombre que supo aprovechar cada uno de los medios que se le ponía a su alcance, partiendo, eso sí, desde la humildad. Un hombre muy joven, y en su juventud logró realizar grandes obras en la iglesia. Llegó muy joven a ser arzobispo de Milán y a ser cardenal. Muchos dicen que fue por nepotismo. El nepotismo es el buscar prebendas para un familiar dentro de la misma rama eclesial. Su tío, un hermano de su madre, era el Papa Pío IV. Él fue el que lo nombró cardenal diácono, el que lo nombró para la sede de Milán, y por eso algunos quisieron insinuar que era por nepotismo que había sido nombrado Carlos Borromeo para esta sede y le habían otorgado el título de cardenal. Sin embargo, la historia, el tiempo, los años se encargaron de demostrar que había sido una elección clara del Espíritu Santo, ya que Carlos Borromeo, con su santidad de vida, con todo su trabajo apostólico, con su celo infatigable, logró demostrar que realmente merecía ocupar un puesto importante dentro de la iglesia y que su trabajo a favor de los más humildes de verdad le iba a merecer el título que ya tenía, el título que ya se le había otorgado. Carlos Borromeo en su escudo episcopal solamente tenía una frase: humilitas, humildad. Y humildad fue lo que marcó la vida de este hombre. Un hombre que, como ya dije desde el comienzo, tenía buena posición económica por su familia. Fue un hombre que supo renunciar a todas estas prebendas. Fue un hombre que supo ser el padre de los pobres, como muchos lo llamaron, porque lo que recibía de su familia, lo que tenía por familia, lo invirtió en los pobres. Lo que obtenía por su cargo de arzobispo de Milán también fue siempre donado a los pobres. Todo lo gastaba en los otros y él se cuidaba mucho de la ostentación y de los lujos, que para aquel momento su título de cardenal y más de arzobispo de Milán le podía brindar. Él trató de demostrar desde su cercanía al pueblo, desde su ayuda generosa a los más necesitados, que era posible vivir una realidad eclesial muy distinta a la que estaban acostumbrados los demás y sobre todo que era posible tratar de mostrar una nueva cara de iglesia, que era lo que se necesitaba en ese momento coyuntural de la historia eclesial. Carlos Borromeo entonces, arzobispo fuerte, un hombre valiente, un hombre claro en sus ideas, un hombre con un deseo claro de reforma, y empezó también por reformar lo central, lo fundamental de la iglesia. Y él dice, es necesario partir de la formación para los sacerdotes, si son los que están con el pueblo, si son los que están cerca al pueblo y son los que están instruyendo al pueblo, pues los primeros instruidos tienen que ser ellos, los primeros conscientes de su misión tienen que ser ellos. Y por eso luchó, se esforzó y fundó varias casas para la formación de los sacerdotes. Entre esas casas formó una casa o una orden llamada de los Oblatos de San Ambrosio, que se van a encargar de ser unos sacerdotes seculares al servicio de un obispo, para servir al obispo y colaborar en el obispo en todas las misiones, en todo su trabajo apostólico. Él partió desde esa realidad porque para su momento eran muchos los sacerdotes que no tenían conciencia de su realidad sacerdotal, que lo mínimo trabajo y esfuerzo que realizaban
era en favor de los demás porque no había mucha conciencia de la necesidad de encontrar el rostro sufriente de Dios en el otro. Los sacramentos habían decaído mucho, la religión estaba mezclada con mucha superstición y por eso entonces comienza a formarlos. Se ve necesitado Carlos Borromeo de unos buenos sacerdotes y de sacerdotes formados para emprender su tarea. Este arzobispo de Milán, este cardenal de la iglesia, muere, como dijimos desde el comienzo, a los 46 años de edad, un 4 de noviembre de 1584. Este hombre, desde su muerte, comenzó a dar señales claras de santidad. Todo mundo conocía al arzobispo de Milán, todo mundo reconocía el trabajo y el esfuerzo que había realizado Carlos Borromeo para que se concluyera a buen término el Concilio de Trento, que su tío dirigió en su tercera y última etapa. Carlos fue fundamental. Desde ahí también se manifestó y se reconoció como a nivel mucho más global la santidad y la valentía de este hombre. Por eso, con su muerte, se reconoce rápidamente la santidad de Carlos Borromeo. Es canonizado en 1610, o sea, a los 26 años de su muerte. Pero ya desde 1601 ya se había dado una orden de no celebrar misas por el eterno descanso de Carlos Borromeo, sino en acción de gracias y con gran solemnidad celebrar el aniversario de la muerte del arzobispo de Milán. Nosotros entonces tenemos mucho que aprender de Carlos Borromeo, un hombre que supo vivir la humildad, un hombre que entendió que era necesario reformar la iglesia y que era necesario empezar esa reforma desde el interior, pero un hombre que supo poner en cada momento la palabra precisa, que supo construir delicadamente lo que era necesario restaurar dentro de la iglesia y por eso mereció el título de la santidad y por eso hoy lo recordamos, por eso hoy lo ponemos como ejemplo de nuestra vida, para seguir soñando nosotros que es posible la santidad, para reconocer todos nosotros que ese llamado a la santidad es para todos, nos compete a todos, pero que hay que trabajarle día a día y que podemos ser santos desde nuestra condición, desde nuestra realidad, desde eso sencillo y cotidiano que realizamos todos los días, pero cuando lo hacemos con amor y lo hacemos con la mirada puesta en el Señor, lograremos ese premio, esa corona que se nos tiene prometida en el cielo. Pidamos entonces la intercesión de Carlos Borromeo para que Él nos ayude también a nosotros a luchar y a trabajar por nuestra propia santidad. Bueno, qué hermoso, ¿no? Como todos de un modo u otro. También qué bueno que existan estos santos que han ido reformando la iglesia desde adentro y que le han dado realmente, como decíamos, ¿no? Así como el padre, como el Papa Francisco que va ayornando, que va, bueno, se la va jugando realmente, ¿no? Seguramente con la bendición y con el Espíritu Santo adentro para poder conducirnos cada día más. Y lo que siempre me llama la atención y me gusta mucho de la vida de los santos, esta virtud, este don tan hermoso que es la humildad que todos tienen, ¿no? Y que, bueno, que nos cuesta a veces tanto tener y que, bueno, pedimos para poder ir hacia este camino de santidad. Ayer 11 se celebró a un santo que lo hemos querido recordar también porque es San Martín de Tours. Tenemos una localidad aquí cerca, San Martín, que lo tiene como patrón. Allí crecieron y me recuerdo siempre porque quien se acuerda mucho de esta localidad de San Martín aquí cerquita es el padre Guillermo Ortiz, el jesuita Guillo. Allí vivían sus padres, los familiares, ¿no? de su padre, y dice que allí creo que fue bautizado, tuvo la primera comunión. Pero bueno, vamos a ver la historia breve, muy breve también, esto es muy cortito, de San Martín de Tours, que celebraron ayer. Es el patrono de los comerciantes. Así que bueno, en esta época tan dura, ¿no? Donde la economía del mundo entero se viene abajo, pero principalmente de nuestra Argentina, que estamos tan mal, de nuestra ciudad,
Vamos a pedirle a San Martín de Tours que interceda por todos los que tienen esta tarea, ¿no? El comercio, los comerciantes. Después de verlo, con esto nos vamos también al segundo corte para poder seguir luego con el programa. Señor director, el santo del día, que es el día 11 de noviembre, por favor. El santo del día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 11 de noviembre conmemoramos a San Martín de Tours, obispo. Nació en Savaria, Hungría, hijo de un tribuno romano. De niño, San Martín recibió una educación cristiana en Pavia, la ciudad natal de su padre, aunque no fue bautizado entonces. A los 15 años, por deseo y orden de su padre, ingresó al ejército romano, quedando adscrito a una división de caballería activa en la Galia. 3 años más tarde, San Martín fue bautizado por San Hilario, antes de que fuera obispo de Poitiers, y a los 20 años de edad, hacia el año 336, cuando se iba a emprender en una nueva campaña contra los germanos, se separó definitivamente del ejército. Para San Martín, el ejercicio de las armas y el ser cristiano eran actividades incompatibles. De esta época data la célebre historia por la que se le conoce. Montado en su corcel, ataviado elegantemente como oficial, San Martín salía de Amiens y a las puertas de la ciudad se encontró a un mendigo que no tenía con qué protegerse del frío. Sin pensarlo, San Martín sacó su espada y con ella partió a la mitad su elegante capa y le obsequió un trozo al mendigo. Cuenta la leyenda que a la siguiente noche Cristo se le apareció vestido con ese fragmento de capa, y entonces comprendió que el mendigo había sido Cristo que quería probarlo. San Martín regresó a su natal provincia de Panonia, la actual Hungría, con el propósito de llevar a cabo misiones evangélicas, pero terminó retirándose a la vida de ermitaño durante un tiempo, hasta que finalmente decidió regresar a Francia. En el año 361, San Martín fundó una comunidad de ascetas en Ligugé, a la cual se le considera el primer monasterio que hubo en Europa. Esto es importante porque existen los elementos históricos suficientes para datarlo con certeza. 10 años más tarde, en el año 371, San Martín es nombrado obispo de Tours, aunque durante un tiempo continúa residiendo en el otro monasterio fundado por él, llamado Marmoutiers, a 4 kilómetros de Tours. Desde ahí pudo organizar finalmente sus anheladas misiones de cristianización. Por todo su obispado acostumbraba a viajar San Martín, distinguiéndose siempre sobre todo por su actitud humilde y por amar y proteger a los pobres. En uno de estos viajes, en Candes, el actual Camp San Martín, cerca de su sede obispal, falleció nuestro santo de este día. Fue la primera persona no mártir en ser venerada por su santidad en Occidente. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de compartir lo que se tiene con los que no tienen. En este día también recordamos a San Verano de Vence, San Teodoro, Santa Marina o Mura. Ponete al día, paga tu factura en 6 cuotas sin interés. Desde el 1 y hasta el 30 de noviembre, la cooperativa Semdo te ofrece una promo especial para que puedas abonar las facturas atrasadas por la pandemia. Si tenés tarjeta macro, podés pagar en 6 cuotas sin interés. Y si no tenés esa posibilidad, la cooperativa Semdo te financia hasta 6 cuotas sin interés. Agenda. Noviembre en la Semdo, 6 cuotas sin interés. Cooperativa Semdo, avanzamos juntos. Dios, Señor, adiós, adiós, no conocen las piedras, pastos y el sol, y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va el taurino, va repitiendo, Ave María. 1 de noviembre, 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 1 de noviembre
A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Otra obra en marcha para los vecinos de Villa Dolores. Estamos ampliando y remodelando el hospital de la localidad, incrementando la capacidad de camas e incorporando nuevos servicios, preparando todo para su paso a la alta complejidad. Entre todos podemos y hacemos más. Santo brochero, contigo quiero ir al paraíso, que tu palabra sane hoy mi alma. Al lado de Jesús en tras las sierras estarás. Economía popular para reacondicionar espacios educativos y de cuidados. En un acto encabezado por la diputada nacional Alejandra Vigo, se puso en marcha el Programa Nacional Potenciar Trabajo, una acción conjunta entre la provincia y la nación. Con una inversión provincial de 40 millones de pesos, 2.000 trabajadoras y trabajadores de la economía popular realizarán tareas de mantenimiento y reacondicionamiento en 250 escuelas públicas provinciales, 30 municipales de la capital y 100 salas cunas durante 4 meses. Del acto participaron además los ministros Carlos Macei, Walter Graubach y Laura Llure y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Entre todos, podemos y hacemos más. Ese viaje que vas a hacer con amigos, ese reencuentro familiar que estás planeando, ese abrazo que vas a dar, eso que estás haciendo es planificar tu futuro. Ahora, planifiquemos juntos tu retiro con nuestros planes flexibles que se adaptan a vos. Entra en prevencionretiro.com.ar y conoce más. Hoy más que nunca, prevé tu futuro. Ahora, Prevención Retiro. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. O pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Bueno, está bueno siempre ir conociendo cosas de nuestra iglesia, ¿no? Historia, cómo es la historia, ¿no? Lo que vimos recién de Carlos Borromeo, la parte de las reformas. Bueno, todo es interesante y creo que tenemos el deber, los católicos, de ir impregnándonos y aprendiendo un poco, ¿no? Conociendo un poco. Y quiero contarles que en el mes de noviembre, el día 9, se dedicó una fiesta a la Basílica de San Juan Letrán. ¿Qué decimos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? Bueno, basílica significa la casa del rey y se ha tomado esta basílica de San Juan Letrán como la madre de todas las iglesias. Vamos a ver también programa con muchos videitos porque, bueno, ustedes saben que debido, como les habíamos anticipado, al tema de la pandemia, no tenemos invitados. Sí, el entrevistado de hoy va a ser el padre David, que en el próximo corte vamos a estar hablando telefónicamente con él. Pero bueno, vamos a aprovechar entonces estos programas para ir aprendiendo un poco, ¿no?, de la historia de nuestra iglesia. Le vamos a pedir al señor director entonces ¿por qué se celebra el 9 de noviembre? Se celebró la Basílica de San Juan Letrán. ¿Qué significa todo esto? El santo del día.
una luz que guía nuestro caminar. Hoy, 9 de noviembre, celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, construida por el emperador Constantino en honor de Cristo Salvador como sede de los obispos de Roma. Basílica significa casa del rey. De varias maneras se suele denominar este templo Basílica Constantiniana del Salvador y de San Juan de Letrán. Es la catedral del Papa, que al tomar posesión de ella muestra el supremo poder o potestad eclesiástica de Roma y del mundo. Por ello a esta basílica se le llama a sí misma en la escritura de su fachada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe. El nombre de Letrán viene del palacio que tenía los Laterani en el monte Celio desde el siglo I, a quienes la autoridad confiscó sus bienes por atreverse a conspirar contra Nerón. Parece ser que pasó a ser propiedad de Fausta, la esposa de Constantino, aconsejada según dicen por Ocio de Córdoba. Lo donó a los papas para su residencia habitual, como de hecho lo fue a través de bastantes siglos hasta el periodo de Aviñón. Se sabe que ya en el año 313 hubo en ella un sínodo, porque la esposa de Constantino lo cedió al papa Milcíades, que el papa Dámaso fue ordenado en ella y que se dedicó el día 9 de noviembre del año 324, dándole Silvestre el título de El Salvador. Este augusto templo ha sido la sede de muchos concilios, más de 25, desde el siglo IV al XVI, y de ellos 5 han sido ecuménicos. Allí se firmó ya en tiempos más cercanos el Tratado de Letrán, el 11 de marzo del año 1929. Esta basílica podría contar una larga serie de historias de virtudes, pero también habla de sacrilegios, saqueos, incendios, terremotos e incluso el abandono de sus papas, sobre todo en el tiempo del destierro de Aviñón. Cuando su consagración se dedica a Dios y a su culto, se indica que pasa a ser propiedad y sede de la majestad divina. Con esa ceremonia se indica que pasa a ser la morada de Dios entre los hombres. Es como si el mismo Dios quisiera darnos a entender que, por medio de todo el culto que allí se realiza la misa, que es el sacrificio redentor de la cruz con los sacramentos, con la escucha de su palabra que se hace actual por la predicación, quisiera recordarnos su vehemente deseo a los hombres de incorporarnos a Él, haciéndonos piedras vivas, bien unidas por la caridad de su esposa mística, la Iglesia, como piedras físicas que se unen en la construcción material de la basílica. De hecho, esta idea ya está expresada en el Apocalipsis, cuando presenta a la Nueva Jerusalén. Y, ¿por qué no decirlo? La basílica, con su grandeza y su miseria, es también un símbolo de que la Iglesia de todos los tiempos, donde hubo, hay y habrá persecuciones y flaquezas, intereses humanos y divinos, política, arte, espíritu, dogma y santidad. En este día de celebración en toda la Iglesia latina, que es signo del amor con el romano pontífice, te pedimos, Señor, que podamos vivir en unidad y en obediencia al Papa. También en este día la Iglesia recuerda a Santa Isabel de la Trinidad, San Orestes de Capadocia, Beata María del Carmen del Niño Jesús, Beato Luis Beltrame. Bueno, la verdad es que, como les digo, está bueno ver la historia, ir conociendo, ¿no? Cómo la Iglesia ha ido labrando justamente toda la historia. Un hecho histórico también vamos a recordar hoy que sucedió el 9 de noviembre, que fue la caída del muro de Berlín. La verdad es que un hecho realmente lamentable que sucede, o sea, fue buenísimo lo que se celebra este 9 de noviembre, fue la caída del muro, 31 años que se volteó el muro. Lo trágico, lo terrible fue cuando se construyó. Vamos a recordar así que el muro de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, comenzó lo que se llamó la Guerra Fría. Un poco se dividió la Alemania oriental con la Alemania occidental, pero en realidad fue un hecho terrible que en pocas horas se consumó. Se levantó un muro para, digamos así, la parte del capitalismo y la parte del comunismo. El comunismo quería evitar de que cruzaran para el lado donde
hacia el occidente, y bueno, de ese modo se construyó lo que, bueno, le llamaron también la cortina de hierro, ¿no? Este muro terrible que dividió a la humanidad, que fue algo espantoso. Yo, recordando este hecho histórico, decía, nosotros que nos hemos visto privados un poco de libertad por prevención en esta pandemia, cuánto nos hemos sentido dañados, ¿no? En la falta de libertad, de poder ir a ver nuestros afectos, de movernos. Me imagino que habrá sido eso, 30 años casi duró este muro que, como les digo, de un día para el otro se levanta, bloques de 3,5 metros más o menos de altura, todos envueltos en alambres de púa, cubiertos con rejas electrocutadas, que estaban con electricidad, y donde con garitas cada tanto, donde había militares que, bueno, dispuestos a matar, con perros para perseguir a los que querían cruzar de un lado a otro. De hecho, murieron más de 260 personas y miles de personas detenidas, privadas de su libertad. Convengamos que mucha gente de la parte de la Alemania Oriental, en Berlín, y pasaban hacia el otro lado a trabajar, bueno, o iban de visitas, y de un día para el otro esto se levantó y no se permitió más. Entonces quedaron madres sin poder ver nunca más a sus hijos, hijos que no pudieron ver más a sus padres, matrimonios que quedaron separados, historias de amor, de noviazgo, amigos, familiares, hermanos que no se pudieron ver nunca más, digamos 30 años en esa separación. Fue algo realmente terrible de la manera en que esto sucedió, pero después de casi 30 años hubo personas que fueron trabajando para poder lograr esto, y entre ellos un santo que había asumido hace poquito, en ese tiempo, estamos hablando de 1989, el 9 de noviembre de 1989 fue la caída del muro de Berlín, pero hacía poco había asumido como papa. Estamos hablando de Juan Pablo II. Él fue quien influenció casi en un 50% para lograr, junto con Lech Walesa y bueno, muchas obras también y deseos, ¿no?, de que esto se rompa, de que este muro caiga y que no haya más divisiones de este modo. Así que vamos a recordar hoy esta parte de la historia y cómo este santo, cómo pueden los santos, como lo venimos viendo siempre, ¿no?, influenciar en la historia de la humanidad bajo todo punto de vista, con su acción, con su luz, iluminar. Y bueno, en este caso, San Juan Pablo II lo hizo para que caiga el muro de Berlín. Quiero contarles también de que fueron después varios pedazos, 150 kilómetros abarcaba de punta a punta todo Berlín. Varios pedazos de este muro fueron llevados a distintos lugares del mundo en señal de que, bueno, se había roto y que nunca más tenía que estar. Uno de esos pedazos fue llevado al santuario de la Virgen de Fátima en señal de agradecimiento. Porque ustedes recuerden que la Virgen de Fátima, en las apariciones a los niñitos, lo que más quería, lo que más perseguía era que Rusia se consagrara, ¿cierto?, a ella, para que así pudiera terminar el comunismo. El comunismo, que la verdad es malo, es dañino y que siempre está en contra de la Iglesia, que a lo mejor los papeles, en lo ideal, puede llegar a ser bueno, pero la verdad que nunca, jamás ha dado un buen resultado. Así que le vamos a pedir al señor director que veamos de qué manera, cómo influenció San Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín, que el 9 de noviembre se estuvo celebrando los 31 años de su caída. Al celebrarse el 9 de noviembre, 31 años de la caída del muro de Berlín, es importante recordar el papel clave que cumplió el Papa San Juan Pablo II en el fin de los regímenes totalitarios comunistas que existían en Europa del Este. La verdad es que el 50% de la caída del muro pertenece a Juan Pablo II, el 30% a Solidaridad y Lech Walesa y solo el 20% al resto del mundo. Esa era la verdad entonces y es la verdad ahora, decía Walesa en 2009. Walesa, líder político polaco y cofundador del partido Solidaridad,
ganó el Premio Nobel de la Paz en 1983 por sus esfuerzos de llevar la democracia y acabar con la tiranía comunista en su natal Polonia. La construcción del Muro de Berlín comenzó en 1961, pero los problemas se remontan a finales de la Segunda Guerra Mundial. Derrotado el régimen nazi, los aliados se repartieron el control de Alemania y su capital, Berlín. La parte oriental quedó en manos de la Unión Soviética y el occidente bajo el control de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El muro fue construido por el régimen soviético para evitar el escape desde el territorio que controlaban hacia el lado occidental. La estructura se convirtió en un símbolo de la llamada cortina de hierro entre los países occidentales y la Unión Soviética y sus países satélite. Un punto clave de la caída del régimen soviético llegó cuando San Juan Pablo II fue elegido Papa en octubre de 1978. Para Wałęsa, antes del pontificado de San Juan Pablo II, el mundo estaba dividido en dos bloques y nadie sabía cómo deshacerse del comunismo. En Varsovia, Polonia, en 1979, San Juan Pablo II simplemente dijo: «No tengan miedo», y luego rezó: «Que tu espíritu descienda y cambie la imagen de la tierra, de esta tierra». El movimiento Solidaridad, bajo el liderazgo de Wałęsa y con la inspiración del Papa, llegó a aglomerar a más de un tercio de los trabajadores de Polonia y tuvo un papel clave en el fin del comunismo en ese país y luego en la Unión Soviética. En un comentario póstumo por la muerte del Papa polaco en 2005, el historiador británico Timothy Garton Ash, un agnóstico liberal, indicó que si bien nadie puede probar de forma concluyente que San Juan Pablo II fuera la principal causa del fin del comunismo, las figuras más importantes en todos los bandos, entre ellos el fallecido expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, están de acuerdo en que lo fue. Sin el Papa polaco no hubiera habido la Revolución de Solidaridad en Polonia en 1980. Sin solidaridad no se habría producido ningún cambio dramático en la política soviética hacia Europa Oriental, bajo Mikhail Gorbachev. Sin ese cambio no hubiera habido revolución de terciopelo en 1989 en Checoslovaquia. El 9 de noviembre de 1989, luego de que las autoridades soviéticas permitieran el paso del este al oeste de Berlín, comenzó la demolición del muro. En 1991, Mikhail Gorbachev disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un fragmento del muro de Berlín se conserva en el santuario de Fátima como agradecimiento a la Virgen María por guiar con cariño maternal a los pueblos hacia la libertad. Si te ha gustado esta noticia, te pido dislike, comparte con tus redes sociales y grupos de WhatsApp, y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Es gratis y nos ayudas. Bueno, la verdad, sí, es realmente hermoso, ¿no? San Juan Pablo II, Karol Wojtyła, que vivió toda esta parte de la guerra y que sabía del sufrimiento y que con toda su santidad influenció tanto para que esto tan horrible no volviera nunca más. Sí, y como lo dicen allí, a partir de 1991 se disolvió todo lo que era la Unión Soviética y bueno, la caída del comunismo que realmente bueno, le dio alivio al mundo entero, principalmente a lo que es Rusia. Bueno, nos vamos al último corte porque ya estamos en comunicación con el padre David Silva, que nos va a contar. Ustedes saben de que, si no lo vamos a recordar, él ha tenido, lamentablemente en esta pandemia, ha sufrido directamente su familia y él, el COVID, con lamentablemente la pérdida de su papá, en medio de este aislamiento, esta cuarentena, donde él no pudo venir a despedirlo, gracias a Dios, sabemos que su mamá está bien, que ya pasó, pero bueno,
doloroso, triste, pero queremos la voz de él para que nos dé un mensaje esperanzador, porque a través de los medios él se expresó y la verdad que dio un testimonio muy bueno de fe y así queremos oírlo. Así que vamos a un pequeño corte y ya estamos en comunicación con el padre David Silva. Empleo, conocimiento y desarrollo para la Córdoba del futuro. Juan Schiaretti presentó el régimen de promoción de la economía del conocimiento, un proyecto para consolidar a Córdoba como uno de los mejores territorios para la creación y transferencia de saberes, aprendizajes y talentos a sectores socioproductivos. Esta iniciativa permitirá generar en los próximos 5 años 35.000 puestos de trabajo en el sector privado y en los próximos 10 años 85.000, acercando una mejor calidad de vida para miles de cordobeses. La propuesta incluye beneficios tributarios, incentivo al empleo y programas de formación y capacitación a las empresas. Del acto también participaron el vicegobernador Manuel Calvo, los ministros Silvina Rivero y Pablo de Chiara y el presidente del Córdoba Technology Cluster, Pablo Guigui. Entre todos podemos y hacemos más. Santo brochero, contigo quiero ir al paraíso, que tu palabra sane hoy mi alma. Al lado de Jesús en tras las sierras estarás. El virus avanza y hoy en Córdoba hay miles de casos y algunos son asintomáticos. Vos podés ser uno y contagiar a quienes más querés. Porque ¿sabías que el 70% de los contagios se da en personas de 20 a 59 años, los cuales presentan síntomas muy leves o a veces ninguno? Salís, estás en contacto con gente, pero como te sentís bien, vas a ver a tus viejos, a tus abuelos. Probablemente los contagiás y ni te enterás. No te olvides que el principal número de fallecidos se da en mayores de 65 años. No te relajes, porque el virus no se relaja. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Bueno, estamos, como les había anticipado, en comunicación con el padre David. Hola, padre David, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola, padre, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo andan por ahí? Bien, padre, contento lo que podemos, comunicarnos con vos realmente, y que escuchar tu voz, sentirte que estás tan bien. Sí, bueno, ahí ha costado la comunicación, pero bueno, aquí estamos compartiendo este momentito, el cual te agradezco, Beatriz, como siempre, tu atención y cercanía. No, padre, vos sabés que para nosotros es muy importante la voz siempre de los sacerdotes, justamente en este programa de Brochero entre nosotros, que estamos ya completando el 5º año consecutivo, ¿no? Un año realmente duro, pero bueno, que hemos podido salir adelante. Siempre agradezco a la Basílica, a los sacerdotes de la Basílica, que lo llevaron en la época más dura, ¿no? Pero nosotros siempre, la voz, el mensaje de ustedes es esperanzador, y en este caso queríamos oírte porque sabemos lo difícil que pasaste, por lo difícil que pasó tu familia, y bueno, queremos escuchar un poco tu testimonio para que sea un poco el bálsamo, ¿no?, esperanzador y de, bueno, de
digamos así, mensaje que seguramente vos nos vas a dar, sabiendo ya que tu mamá está bien, ¿verdad? Se ha recuperado bien. Y estamos viendo, mientras tanto, unas fotos de tu familia donde lo vemos a tu papá, a tu mamá. Bueno. Qué lindo, qué lindo. Sí, Beatriz, bueno, muchas gracias por este momento que nos permite compartir y a la vez también agradecer mucho, porque como bien dice Beatriz, hemos pasado como familia por este tiempo de prueba muy difícil, ¿no? Sobre todo en el marco de la pandemia, que bueno, que sin duda no ha sido esperada ni imaginada, y sin embargo hemos pasado por estos momentos de cruz como tantas otras familias que también lo han experimentado. Pero bueno, también agradecer el gesto de tantos que rezaron, la cercanía, un mensajito de texto o de WhatsApp allí dando consuelo, esperanza. Y esto es tan de Dios también, porque se sabe que uno no está solo, ni la familia, sino que toda la iglesia también, familia de Cristo, ha rezado, ha pedido, ¿no es cierto?, por la familia, como por tantos hermanos que en este tiempo de pandemia no la han pasado fácil, y que en eso la fe sostiene y ayuda muchísimo, que es lo que hemos experimentado nosotros también como familia. Así que aprovecho este momentito para agradecer a todos los que rezaron, los que nos han tenido en cuenta en sus oraciones, y bueno, que también como familia hemos rezado mucho, y también por tantos que rezaron así que hemos estado devolviendo oración con oración. Así el Señor nos consuela y nos da ese empujoncito para seguir caminando hacia adelante, ¿no? Seguro, padre. Realmente, bueno, algo que nos sorprendió a todos, ¿no? Cuando supimos de que estabas vos, bueno, que estabas con COVID, y bueno, y después surgió que también tu papá y tu mamá, que personas de edad, personas de riesgo, y después la triste noticia que, bueno, tu papá... Exactamente. partió. Sí, fue todo tan rápido, ¿no es cierto, Beatriz? Tan de repente y bueno, como yo creo que cualquier persona no se lo esperaría de este modo tan nuevo y tan incierto, porque si no supiera dónde está el virus, incluso se cuidaría de otro modo. Sin embargo, bueno, es decir, cómo ha costado este tiempo no dar el abrazo de siempre, y sobre todo cuando la persona fallece así en soledad, porque no puede estar acompañado por ningún familiar, dado allí el cuidado del contagio. Y en esto también cuántas cosas han venido a la mente y el corazón, como valorar la paternidad, la maternidad, el vínculo familiar, que yo, escuchando a mucha gente, también la pandemia, si bien ha tenido todo este tiempo de dificultad, pero cuántas familias han vuelto a la oración, cuántos matrimonios también el rezo del rosario, los hermanos en torno a la palabra, a la Eucaristía. Es decir, ha sido un tiempo también fecundo desde la fe, porque ha provocado que muchos corazones también vuelvan a la misericordia y al encuentro con el Señor. Y bueno, ahora que se ha levantado, ¿no es cierto?, los cuidados por la ruta, he podido ir a verla a mi mamá y poder conversar tranquilos, ¿no es cierto?, allí en el dolor, pero con esperanza, ¿no? Yo le decía a la mami, bueno, nosotros somos creyentes y la iglesia misma nos enseña que la posibilidad del reencuentro con los seres queridos es tan cierta, así que en eso creemos que nos vamos a reencontrar con ellos, creemos que Cristo ha resucitado y que esa resurrección de Cristo también es la nuestra. Así que yo digo, la fe en estos momentos, cuando uno atraviesa estas experiencias que no las vivió nunca, pero que ya está empezando a vivir, la fe sostiene y da mucha esperanza. Si no hay que hay dolor, lo extrañamos, porque ya, mira, el sábado que viene el papi ya va a ser un mes que falleció, pero esa fe que me habla de triunfo, ¿no es cierto, Beatriz? De gloria, como hablaba con la mami el otro día, no lo hemos perdido el papi, ¿no? Porque no son cosas, ni tampoco el Señor nos lo arrebató, ¿no? Al contrario, el Señor lo ha recibido, que es distinto. El Señor recibe a los seres queridos, y gracias a Cristo resucitado, todos tenemos posibilidad de la eternidad, que es nuestro destino final, ¿no es cierto?, para todos. Entonces, pensar en estos momentos de dolor con fe ayuda y mucho, y así también lo deseo para tantos que atraviesan por estas circunstancias. Qué hermoso, padre, qué
que tu mensaje, la verdad, nos deja, porque quiero o no, uno sabe de que los sacerdotes, por más que sean sacerdotes, son seres humanos, ¿no? Y en esta circunstancia, como vos dices, algo inesperado, algo tan rápido, tan repentino, y no haber podido llegar a verlo, a estar con él, pero se siente en vos esa fuerza de la fe que realmente es conmovedora, muy emotiva, sentirte siempre y verte, ¿no? Con la alegría con que sigues tu misión y bueno, y dándonos a todos esa fuerza, ese decir, vamos, que todo está bien, que el Señor sabe cómo hace y por qué hace las cosas. Totalmente, en eso, viste, Beatriz por ahí dice, bueno, los sacerdotes, hombres creyentes, ¿no? Que no lloran. Yo en ese sentido no soy de compartir ese consejo, no lo llores, ¿no? Porque digo, ya es un principio teológico en nuestra práctica cristiana que la fe siempre supone una naturaleza concreta. Es decir, si el Señor no se hubiese encarnado, es decir, no hubiese tomado nuestra carne en el seno de la Virgen, es decir, la fe siempre supone una naturaleza donde se encarna. Y somos creyentes, pero no dejamos de ser humanos, es decir, somos creyentes y nos transformamos en ángeles impasibles, digamos, que no sufren, que no tienen la pasión. Es decir, los lloramos los seres queridos con fe y con esperanza, entonces porque somos humanos y nuestra vida está llena de afecto, nuestra vida está llena de historias compartidas, ¿no es cierto? Quizás para otro el dolor es más leve, para otro es más fuerte, pero digo, llorar hace bien también porque es parte de nuestra afectividad. Así como nos emocionamos con alegría en algunas oportunidades, también hay emoción con dolor, ¿no? Y la fe me dice que no somos ángeles, que somos humanos. No hay fe encarnada en una piedra, ¿no? Ni en una madera. Hay fe encarnada en un corazón humano de carne que siente, que sufre, pero en ese corazón que siembra la esperanza del reencuentro y del cielo, que es lo que nos hemos merecido gracias a la Pascua de Cristo. Así que, y el otro día, Beatriz, esto de pensando en Brochero, en tu programa, que lo haces con tanto amor y pasión, como siempre te lo he dicho, y agradecerte porque Brochero también llega a los hogares a través de los medios de comunicación. Brochero, cuando falleció una familia muy conocida de Villa del Tránsito, él estando en Córdoba, manda una carta, ¿no es cierto?, saludando a la familia, y Brochero hizo algo muy lindo, dice, de una señora que falleció allí en su Villa del Tránsito, ¿no? Y dice la carta, Brochero dice en la carta, Dios la llevó para darle más gloria todavía que la que tenía aquí en la tierra. Es decir, la llevó para darle más gloria todavía. Es decir, cuando nuestra vida pasa haciendo el bien, porque hemos escuchado testimonios muy lindos del papi también, ¿no? Es decir, nunca una queja, nunca un enojo contra él, como hemos hablado ahí con la mami, ¿no? Es decir, si ya tenía gloria en esta vida, porque el cielo no es al final de la existencia, ¿no? El cielo es en el hoy de cada día. En el hoy de cada día ya me estoy conquistando la eternidad. Entonces, pero yo decía, se la llevó para darle más gloria todavía, es decir, en el cielo más gloria todavía que la que ya tenemos aquí en la tierra cuando pasamos haciendo el bien. Entonces, eso es muy consolador, porque el papi es muy devoto de Brochero. Yo me lo imagino en el cielo, ¿no? Mateando, conversando, qué sé yo. Y intercediendo por nosotros que seguimos caminando en esta vida con todos los altibajos propios de la humanidad, pero siempre con esa fe puesta en el cielo que nos hace bien pasar por el corazón como una certeza, ¿no? Qué bueno, padre, realmente todo lo que contás y con esto que cuentas con respecto a lo de Brochero, bueno, mientras me estás contando, me viene a mi mente, a mi corazón, todo el tiempo que estuviste allí en el santuario del cura Brochero, en estas instancias tan importantes que fueron la beatificación, la canonización y todo lo que brindaste. Creo que fue un camino que a lo mejor el Señor, junto con el cura Brochero, fueron labrando para vos, para que puedas darte, bueno, aparte, ¿no?, de toda tu fe como sacerdote, bueno, la paz y esta tranquilidad, esto que vos cuentas, ¿no?, con respecto a haber pasado. Totalmente. Y así, viste, Beatriz, también Brochero murió solito y con un virus, ¿no?, el de la lepra, murió aislado, murió por cuidado de los contagios, ¿no es cierto?, de ese modo solo. Y bueno, también comparando con el papi, con tantos hermanos que también han fallecido a causa de este virus, solitos, aislados, pero nunca abandonados, ¿no? Claro. Nunca abandonados. No. Es decir, no podemos nosotros dudar de que por más solos que estemos físicamente en relación a alguien, nunca el Señor es ausencia.
Entonces, Dios siempre es presencia eterna, y en este tiempo de nuestra vida de tránsito al cielo, Dios no se ha borrado, ¿no? Y incluso cuando pasamos por el momento de mayor complejidad, Dios está allí acompañando al ser querido. Es decir, nadie se va de esta vida sin ser amado por Dios ni misericordiado por el Señor. Así que en eso también descansamos como una certeza que es parte de nuestra fe. Qué bueno, realmente, qué lindo, ¿no? Tener ese consuelo, esa esperanza, que saber que va a ser así. Padre, y hoy justamente escuchábamos la catequesis del Santo Padre que dio ayer en la audiencia general, que está hablando con respecto a la importancia de la oración, y decía perseverar en la oración. Qué importante también la oración en comunidad, para ayudar en estos momentos, en estos trances en donde están solitos, ¿verdad? Así como tu papá, tantos que se van. La oración en comunidad, todos juntos, orar para pedir que el Señor les dé lo mejor en ese momento. Totalmente, y mira, hemos rezado con los hermanos en Rosario a través de internet, ¿no es cierto?, conectándonos, como dice el Papa en su catequesis, la oración es el oxígeno de la vida, ¿no? Es decir, cómo los sacudones de la vida, por más dolorosos que sean, uno o se mantiene de pie o cae, pero para mantenerse pie yo necesito esa vida espiritual que a todos nos hace bien, ¿no es cierto?, fomentarla, porque no siempre la vida es color de rosa, ¿no? Y cuando tenemos estos sacudones propios de nuestra humanidad, la fe sin duda que ahí es un gran apoyo, así que yo creo que en eso es muy consolador, incluso conversando con la mami también sobre este tema, digo, porque viste que los protocolos de sepultura de las personas que han fallecido por el COVID, o es la cremación o es la sepultura en tierra, ¿no? Y conversando con la mami, digo, todas esas decisiones y esos temas son lo que hace nuestra vida temporal aquí en la tierra. Pero cuando la persona ya entra al cielo y está gozando de la felicidad plena, que ya no hace falta nada, es lo que quizá es lo que menos nuestros seres queridos piensan en el cielo, de herencia, de modo de sepultura. Ellos están contemplando el rostro de Dios eternamente, y lo demás son asuntos temporales, pero lo importante es saber que nuestros seres queridos están bien, y que la misericordia infinita de Dios se vale de muchísimos modos, incluso de los modos que menos nos podemos imaginar, para que el alma entre al cielo. Es decir, un padre amoroso no va a querer que sus hijos se pierdan, y de muchísimos modos puede hacer que esa alma esté con él para siempre. Qué bueno, Padre, realmente. La verdad que te siento, y como te están sintiendo todos los que están viendo el programa, y lo van a poder hacer también a través de Facebook, después en YouTube, son muy conmovedoras, muy emotivas tus palabras, ¿no? Porque la verdad es que estamos viviendo una época muy dura, estamos pasando por algo que cuando comenzó allá por principio de año no nos imaginábamos nunca. Habíamos hecho planes, proyectos para este año 2020, y todo se desmoronó, todo se fue, porque nos agarró esta pandemia que bueno, que la verdad que, como vos dices, nos hemos unido a través de la fe, y se han multiplicado esos momentos donde no podíamos asistir a misa, que se cerraron los templos, que parecía que todo terminaba por el contrario, ¿no? En cada hogar se abrió un altar familiar, y bueno, nos hemos podido unir mucho, y creo que cada vez que nos hemos ido enterando de algún caso, por ejemplo con la Madre Magdalena también, ¿no? Que la Madre Magdalena Quiroga Gallanzi, que partió, la unión entre los católicos con la fe a través del rezo, a través de la Virgen, del curita brochero que intercede. La verdad, qué fuerza, qué realmente qué valorable que es todo eso, Padre, en estos momentos. Exactamente, sí, es como dice Beatriz, seguramente en los hogares en esta pandemia se ha encendido una velita con esperanza, iluminando alguna imagen del Señor, de la Madre. Ellos que también pasaron por momentos de cruz, pero también han experimentado la resurrección. Y eso es muy lindo, Beatriz, porque decir, no, ante el amor de Dios nada se pierde, ¿no? Siempre hay esperanza. Y qué lindo es creer, realmente, qué lindo es tener fe en el corazón, porque en estos momentos es una ayuda enorme. Sí, y por eso para nosotros, que decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna, para nosotros en medio de la pandemia es una gran oportunidad de ser transmisores de la fe para tantos hermanos que quizá por ahí tienen débil, ¿no es cierto?, o corriendo el peligro de perderla. Bueno, esta fe que en este momento nos habla de eternidad, es bueno nuestro testimonio para ser compartido. Y viste en esto, Beatriz, que también hemos celebrado dos
fiestas lindas en la iglesia en este tiempo, ahora con la partida del Papi, ¿no? Tanto la fiesta de los santos como la fiesta de los fieles difuntos. Y una de las lecturas de los santos decía, estos son los que han venido del Apocalipsis, ¿no? De la gran tribulación, por eso tienen sus vestiduras blancas, porque las han lavado en la sangre del Cordero. La gran tribulación de este tiempo, como pandemia, que ayuda a nuestros seres queridos a contemplar el rostro de Dios en el cielo. Es decir, cómo Dios puede sacar de tanto mal tantas cosas buenas porque ama y porque no se conforma con la muerte. Al contrario, entregó a su Hijo para que muriendo resucite y así nos abra las puertas del cielo. Qué bueno, qué hermoso, la verdad, le damos tantas gracias a Dios por tener sacerdotes como vos, sacerdotes que nos van guiando también, ¿no? Con tu ejemplo, con tu testimonio, porque a nosotros nos ayuda mucho eso, porque todos de un modo u otro, tarde o temprano tenemos, ¿cierto?, estos dolores, bueno, y en esta época donde está todo con miedo, porque todos están con este temor, con este miedo de que te contagies, que muera algún familiar cercano, bueno, sentir todo esto de tu boca, de tu corazón, que lo has vivido tan en carne propia, realmente para nosotros es una ayuda y un consuelo muy grande. Así que damos gracias a Dios por los sacerdotes como vos y por todos nuestros sacerdotes de la diócesis, ¿no? Que realmente nos ayudan tanto. Así es, qué lindo, Beatriz. Bueno, y gracias a ustedes también porque nos ayudan a compartir, ¿no es cierto?, estas cosas lindas que, como le decía el Papa Benedicto, le decía que los nuevos púlpitos donde la fe hoy se transmite a los hogares son los medios de comunicación. Entonces, en esto agradecerte porque siempre, ¿no?, tu disponibilidad, tu cercanía, hace que también podamos compartir la fe que el Señor nos confió también en los hogares gracias a la presencia de los medios, en usted en este caso, ¿no? Bueno, padre, sí, hacemos lo que se puede porque también limitados un poco, ¿no? Porque esta pandemia nos afecta a todos. Pero gracias a Dios, como decía el Santo Padre, es una tormenta y siempre que llovió paró, siempre que hay tormentas pasa. Esto va a pasar y la calma va a volver y vamos a volver de un modo u otro a la normalidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Así que para dar gracias a Dios también, es decir, en este momento incluso cualquier persona que sufre la experiencia de la muerte cercana, ¿no? Es decir, la muerte es un segundito en comparación a toda la vida, ¿no? Es un segundito, un abrir y cerrar de ojo en comparación a toda la existencia que hemos compartido. Y pensar que sin duda que hay dolor, ¿no es cierto? Pero hay un dolor esperanzado, hay un dolor creyente, hay un dolor sintiéndonos amados. Porque incluso cuando sepultamos a nuestros seres queridos, que llevamos el cuerpo, incluso allí tampoco Dios quiere perder, ¿no? Es decir, Dios no quiere sentirse vencido, porque también creemos que, como dice la misma palabra, en el fin de los tiempos también el cuerpo será glorificado. Pero mientras tanto descansa, ¿no? Cementerio significa dormitorio. Ahí descansa el cuerpo de mi ser querido, mientras el alma, ¿no es cierto?, se encuentre con el Señor. Es decir, hasta ese detalle Dios tiene de recuperar lo que es suyo. Y no se queda conforme, sino que por todos los medios hace que también nuestro cuerpo sea glorificado. Así que qué hermoso es creer, Beatriz, ¿no? Qué hermoso es tener la fe en el corazón y transmitirla a los demás. Tal cual, Padre, qué hermoso, realmente, y cuánto para dar gracias a Dios, ¿no? Que hemos nacido en un hogar con fe, que hemos podido tener el don de la fe, realmente agradecerle al Señor. Y bueno, te agradecemos a vos, Padre, ahora que se va despejando un poco y que las rutas van a estar un poco más liberadas, por ahí podemos tener la suerte de que te tengamos, aunque estamos por ahora teniendo un programa simplemente, sin presencia, porque bueno, tratamos de cuidarnos lo más que se pueda para evitar, bueno, que venga lo que sea. Nos alegramos un montón, tu mamá ya está bien, ¿no? La mami ya está recuperada físicamente. Sí, la mami está bien, mira, falta de que la vea un hermano que está en San Luis, que bueno, con todas estas medidas, quizá en San Luis como más exigente, no pueden salir, pero está bien, ¿no? Podemos conversar mucho con la mami y sobre todo hablar más del cielo, ¿no? Hablar cosas de la fe, cosas de la eternidad, de la resurrección, que a veces cuando uno está en la vida normal, viste, son temas que muchas veces los tiene como olvidado, ¿no? Hasta que tiene estos sacudones. Y está lindo porque hemos estado solos, compartiendo, cada uno con su mate allí, pero hemos hablado de las cosas de la fe y del cielo. Así que este próximo sábado a las 12 del mediodía va a ser la misa de su primer mes, viste que el tiempo pasa volando. Pero
el papi sin duda desde el cielo, yo me acuerdo cuando éramos chicos le gritábamos, ¿cierto? De una pieza a otra, papi, dame tu bendición, y él gritaba, ¿no? Hijo, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Qué bueno, qué lindas esas cosas tan sencillas, pero tan profundas. Yo creo que el papi desde la eternidad, ahora que es más padre que antes, que nuestra vida humana y temporal, que es más padre desde la eternidad, sin duda que desde allá nos echa la bendición para todos, desde la familia. Qué lindo, padre, qué hermoso lo que contás, realmente, la bendición del papá, desde el cielo, más hermosa que nunca, más hermosa que nunca. Sí. Padre, bueno, acá me está haciendo seña Kelo, te mandan todos un abrazo muy grande desde la distancia, muy sentido, muy cercanos a vos por todo esto que nos cuentas, por todo lo que has pasado. Y bueno, seguimos compartiendo esta fe y uniéndonos a Cristo a través de la oración, ¿no? Para cuando lleguen los momentos de poder compartir ya presencialmente. Y sí, darle también mis saludos a todos allí, que siempre, como en tu persona, ¿no? También cercanos, conocidos, cuando nos vemos, nos saludamos, y a tener esperanza, Beatriz, cuando uno entra a un duelo, siempre es para salir, ¿no? Porque la puerta se abre al duelo para entrar, pero también se abre para salir. Y esos son tiempos distintos para cada persona, cada camino es distinto, pero siempre está la esperanza de la luz y del continuar, porque esta vida es hermosa y también es un regalo de Dios. Así que rezamos por todos. Así es. Muchas gracias, Padre. Y te vamos a pedir una última cosa. ¿Nos puedes dar tu bendición desde allá? Sí, para todos los que, para el equipo acá del multimedia y para todos los que están oyendo y los que van a oír y ver el programa. Exactamente. Bueno, vamos a pedirle también al curita Brochero que interceda, a San Roque, patrono de Soto, que también tuvo su momento de cruz y de lepra, pero han experimentado el consuelo y han experimentado que Dios nunca abandonó. Bueno, que esa sea nuestra experiencia cuando pasamos por momentos de oscuridad, experimentar que Dios no se borra, que tenemos un Señor vencedor, que está vivo y que lucha por nosotros y con nosotros ante esta pandemia. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Padre David. Un abrazo grande y también bendiciones para esta vida sacerdotal tan hermosa que tenés y que vas llevando esta misión tan bendecida, ¿no? Que el santito cura Brochero siga acompañándote en todo, Padre. Exactamente. Gracias, Beatriz, y bendiciones para todos por ahí. Muchas gracias, Padre. Bueno, la verdad, una comunicación que sabíamos que iba a ser hermosa, que muy emotiva, muy fuerte. Padre David, como yo decía, ¿no? Creo que ha tenido esa bendición de estar en el santuario, fortaleciendo cada vez más, ¿no? Su corazón para recibir esto, que no tiene que haber sido para nada fácil. Que se haya ido su papá y que él no haya podido estar a su lado, un sacerdote que siempre quiere estar al lado del papá para bendecirlo, para despedirlo, pero bueno, como él nos ha dicho, siempre estuvo presente a través de la oración. Bueno, hemos llegado al final del programa, la verdad, siempre agradecida, dándole gracias a Dios, al curita Brochero. Agradezco aquí a la Cámara de Kelo Agüero, a la dirección de Daniel Sánchez, a la edición de Víctor Machuca, por supuesto a Federico también Pizarro, que ha hecho la transmisión por el Facebook, un programa que va a ser visto también, porque los que no lo pueden ver en directo, a la noche, a partir de las 20 horas, se hace... A las 22, perdón, pasa el programa grabado, pero bueno, están también los medios, sube a YouTube. Y bueno, la idea es esa, llevar un poco la esperanza, la alegría, el amor de Cristo, como lo hizo el cura Brochero en su época y que lo sigue haciendo ahora desde el cielo, acompañándonos más que nunca. Vamos a cerrar el programa, como siempre lo hacemos, con una canción, Jerusalema se llama. Ha sido una canción que se convirtió como un ícono en los 5 continentes para ir en contra de la pandemia. Muy, pero muy lindo. Hemos visto que lo han bailado a este tema las diversas medios, instituciones. En este caso vamos a ver a las monjas dominicas del monasterio San Miguel de Trujillo en Cáceres, España. También nos muestran estas monjitas cómo la vida cotidiana de ellas está llena de alegría, la alegría del amor de Dios, porque todo el mundo cree que las monjas son todas unas aburridas, los curas se las pasan rezando con música sacra. Mire el video que vamos a tener para el final y vea la alegría que tienen estas monjitas que consagran su vida a orar y a estar acompañadas del amor del Señor que las llena
de alegría y como nos debería llenar a todos, como nos tiene que llenar a todos los que creemos y los que tenemos fe. Muchas gracias, señores, por acompañarnos y si Dios quiere, será hasta el próximo jueves. Nos vamos entonces con Jerusalén. Hasta pronto. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze zungangishilana Santo brochero, contigo quiero ir al paraíso, que tu palabra sane hoy mi alma. Al lado de Jesús en tras las sierras estarás. Santo brochero,
Llenaste de enseñanzas el camino, sembraste con amor hoy mi destino, para llegar a Dios y renacer en su amor. José Gabriel, tú eres ese puente